Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Hoy nos vamos a ir todos al espacio a encontrarnos con una raza extraordinaria. Hace poco pusimos unas imágenes de la visión de los satélites de la NASA en torno al sistema solar nuestro. Como unas supuestas astronaves u objetos muy extraños con dimensiones superiores a la Tierra venían y ponían una serie de escudos a la seguramente radiación electromagnética. Voy a poneros un ratito los vídeos ahora para que lo recordéis, porque como decía, eso no es normal. Seres que pueden hacer eso no son precisamente seres banales o señores que vienen con antenas a jugar con nosotros. Cuando un objeto 8 veces superior a la Tierra, o incluso mayor, es capaz de meterse en nuestro sistema solar, significa que tienen todas las posibilidades para neutralizar la posible y casi absoluta destrucción del sistema. Es decir, si un planeta, un planetoide o un objeto más grande que la Tierra, 8, 9 o 10 veces más, se mete en las órbitas, habría un conflicto, se daría una dificultad o probablemente una hecatombe. Las órbitas se moverían. Hay una ley que se llama la acción de masas que explica perfectamente la ley de la gravitación y la ley de la atracción entre las esferas o entre los objetos. No hace falta saber mucha física. Sin embargo, estos objetos, como vais a ver ahora, se meten en nuestro sistema y hacen cosas raras. Algunos dicen, los más atrevidos, que vienen a preservar las tormentas electromagnéticas que desde el 2012 afectan a la Tierra porque nos alineamos, como las profecías mayas decían, con el centro galáctico. Veamos las imágenes. Toda esta historia de las enormes naves que vienen a visitarnos me hizo recordar un artículo que tengo aquí, que lo suscribió, un artículo muy bonito, muy bien investigado y muy bien hecho por Esteban Palomo, y además que se publicó en año cero. Lo que vamos a hacer ahora es ilustrar ese artículo. Luego haremos unas conclusiones como siempre y hablaremos del tema. En cuanto vi que las astronaves, y el otro día también pusimos otro vídeo de cómo se alteraba el campo gravitatorio de la Tierra, pero cuando vi las astronaves que habéis visto ahora, yo dije, ¿qué demonios, qué entidades tienen esa capacidad de acercarse y modificar elementos del sistema solar que nos podían destruir? ¿Qué escudos preparan? Enormes. Y recordé la historia de las profecías de Pedro Cortezo, que se le llamó también Pedro el Sabio. Vais a ver ahora un poquito su historia. Este hombre
que vivía en un pueblecito de Málaga, encontró a un extraterrestre que le vino a hablar, unos extraterrestres, y le hablaron de algo insólito. Este hombre era cabrero, era un cabrero. Claro, algunas veces me han dicho, ¿por qué no se presentan a personas más sabias? Bueno, los extraterrestres se han presentado a todo tipo de personas, sabias, jefes de Estado, han hecho todo lo posible para cambiar nuestro rumbo, pero no les hemos hecho caso. Pero, por otra parte, por todos estos años de investigación, el mejor contacto que nosotros hemos visto que se haya dado ha sido con un analfabeto. Porque me acuerdo que vino yo vivía entonces en Navarra y vino una persona que había tenido un contacto con extraterrestres y no sabía leer ni escribir. Sin embargo, me contaba historias de alineaciones planetarias y una serie de cosas que no estaba a la altura, no ya de un alfabeto, sino de personas que de una u otra manera ni siquiera pueden imaginar lo que es una alineación planetaria y los planetas que se alinean en determinadas fechas. Me di cuenta que el testimonio que prestaba era purísimo, porque él repetía constantemente lo que le habían metido en la cabeza. Y eso nos vino muy bien porque hicimos una gran investigación y sacamos un par de libros del tema. Si hubiera venido una persona que ya tenía un conocimiento previo, que tenía prejuicios o que de una u otra manera quería hacer valer sus propias convicciones o teorías, probablemente hubiéramos entrado en conflicto, pero mandaron a casa a los extraterrestres directamente desde Sudamérica y yo no le pagué el billete a un señor que le dijeron vaya usted a hablar con estos señores y cuéntele esto. Aquello nos dio era un valor extraordinario. ¿Por qué? Porque traía una información extraordinariamente importantísima y que no podía ser alterada por una persona que no sabía leer ni escribir y que hablaba del origen de las profecías mayas y de las profecías mayas. Es decir, él vino antes del 2012. Me acuerdo de aquellas fechas. Yo vivía entonces en Navarra con un grupo entrañable de amigos que siguen siendo amigos, pero ahora yo estoy en Canarias. Bueno, como decía, esta persona que era un cabrero, sin embargo, decían que en el pueblo era un buen hombre, una persona de gran corazón, conectó con unas entidades. Y fijaros lo que dicen las entidades. Es para quitarse el gorro. O sea, esto no es... Es mejor pensar que a lo mejor nos ha mentido, ¿no? Pero no, los testimonios son muy directos, muy claros y son perfectamente testimoniados por la gente que hace 100 años vivía en su pueblo. Estos señores dicen que desviaron el eje de la Tierra, ni más ni menos, ¡hala!, como si jugamos a las canicas. Es decir, cogieron un meteorito y lo lanzaron contra la Tierra para que el eje cambiara unos grados, para que se dieran las estaciones. Sí, señor, muy bien, porque si no hubiese habido estaciones en la Tierra, verano, invierno, otoño y primavera, no podría haber sido la vida posible más que en una pequeña franja de la Tierra, porque si no, las temperaturas y los accidentes geográficos, la meteorología y las fallas tectónicas hubieran hecho imposible la vida en la Tierra y además en algunas zonas habría un frío extremo y en otros un calor abrasador. Estos seres, ni más ni menos, cogieron con sus astronaves, lanzaron un misil a la Tierra, un misil o un meteorito creo que dicen, y giraron el planeta, y nos dieron las estaciones. Bueno, esto no está a la altura de cualquiera, ¿eh? Esto no lo hace ningún extraterrestre con antenitas que viene a contar historietas aquí. También le dijeron algo que es extraordinario. Dijeron que en un momento determinado ellos vieron que un satélite, un cometa me parece que era, o un meteorito, no me acuerdo, ahora lo pondremos en la historia, venía a destruir la Tierra, ni más ni menos. Entonces ellos cogieron con su tecnología y dispararon al meteorito y lo despedazaron en varias partes, o sea, digamos que lo destruyeron. Pero uno de los impactos les falló y pegó en Rusia, en Tunguska. Y os acordáis de la historia de Tunguska, que se quemó allí, medio bosque, decían que sí era energía termonuclear, se ha investigado mucho el tema, hace 100 años, o sea que fue justo cuando vivía este hombre. Estos seres, por tanto, por supuesto Pedro el Sabio no tenía ni idea de qué es Tunguska ni nada de eso, pero le hablaron de que ellos fueron los que nos salvaron la vida, pusieron sus naves
En Deimos, en uno de los satélites de Marte, lanzaron una serie de impactos y ese meteorito que iba a destruir al ser humano, a la Tierra, lo desviaron o lo despedazaron. Uno de los rayos o uno de los impactos cayó en Tunguska. Madre mía. Ellos dicen, está aquí en el artículo de Esteban Palomo, dicen que nos han preservado siempre, que nos protegen desde el principio, que son nuestros protectores. Y luego además dicen incluso que han sido capaces de alterar estrellas para que su radiación no afecte al ser humano. Alterar una estrella no es una tontería. O sea que los miles de millones de grados que se generan en algunas estrellas, en la galaxia, no es fácil manipularlas, no es un mechero. Con esto quiero deciros que estas entidades no vienen precisamente a jugar a la Tierra, ni a crear grupos, sectas, pseudo-religiones, cosas de ese tipo, sino que tienen un poder absoluto, tan absoluto que dependemos totalmente de ellos. Si ahora mismo viniese un asteroide a la Tierra, o un cometa, es muy probable que no podamos pararlo, no tenemos tecnología suficiente para hacerlo, pero estos seres lo han hecho y probablemente lo podrían hacer de nuevo. Nos ayudan de mil maneras, pero los vídeos que os he puesto al principio de cómo una civilización puede crear un escudo magnético en la Tierra, nos lo ratifica la historia de Pedro el Sabio. Pedro el Sabio estuvo con ellos, luego le dieron poderes o él adquirió poderes de sanación, curó a muchísima gente de los pueblos de al lado y además no cobró nunca nada. Al final dijo que se iría con ellos a las estrellas. Una historia interesante. Algunos pueden decir que es verdad o es mentira. Vamos a ver. Yo esta historia la conocía de antes, pero no había visto las imágenes de la página del investigador ruso que nos lo envía de los satélites, lo que hemos visto al principio. No había visto cómo ellos actúan en la estratosfera, en el sistema solar. Y cuando los vi, enseguida mi mente fue al artículo que os estoy diciendo. A lo mejor Pedro Cortezo, Pedro el Sabio, un cabrero, tiene la clave de que antes que ahora, y desde el principio de los tiempos, entidades superiores nos han protegido y nos han salvado. En fin, os dejo con el artículo de, como antes he dicho, Esteban Palomo, tengo aquí la nota, que se publicó en año cero. Luego haremos unos comentarios, veréis cómo os gusta. Pedro Cortezo, pastor de la localidad malagueña de Ojén, mantuvo contactos con seres de otros mundos al principio del siglo XX. Lo sorprendente es que éstos le confiaron varias profecías que se cumplieron, además de proporcionarle ciertas capacidades psíquicas. Muchos vecinos de la población todavía recuerdan al bueno de Pedro, más conocido por el apodo de El Sabio. Esta es su historia. Existe una pequeña población en la provincia de Málaga que sirvió de escenario para una serie de acontecimientos milagrosos, prodigiosos y enigmáticos de los que aún hoy se habla. Situado entre la Sierra Blanca y la Sierra de la Alpujarra, se encuentra Ojén, un pueblo en medio de montañas, de casas blancas y calles angostas, donde sigue resonando en el legado de su memoria la figura de Pedro Cortezo, más recordado como Pedro el Sabio. Nuestro protagonista trazó su vida entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Era un hombre de campo, un cabrero, que durante las jornadas dedicadas al pastoreo de sus animales solía perderse en la sierra que lo vio nacer y que conocía a la perfección. Gozaba de buena reputación entre los vecinos de Ojén, pues tenía fama de afable, pese a su fornida condición física y mirada sufrida. Pedro era confiado y compasivo, siempre dispuesto a ayudar a cualquier ser vivo, humano o animal, que encontrase en problemas.
Según describe la memoria de su pueblo, destaca por su sensibilidad, pues en aquel entonces eran pocos los que se emocionaban al contemplar el hermoso paisaje dibujado por la naturaleza o dedicaban su tiempo a otear el firmamento durante las largas noches de invierno. Vivió la mayor parte de su vida junto a su mujer sin llegar a tener descendencia, y tampoco tenía hermanos. Hombre de fe, solía frecuentar la iglesia y siempre compartía lo poco que ostentaba, ya que su oficio le proporcionaba lo justo para vivir. Pedro Cortezo llevaba una vida tranquila, aunque no exenta de esfuerzo y sacrificio. No obstante, su rutina se vería quebrantada por un acontecimiento que cambiaría su vida para siempre. Tal como recuerdan los vecinos de Ojén, ocurrió durante un caluroso día de verano de 1910, cuando Pedro contaba con 40 años de edad. Aquella mañana, como siempre, se despertó muy temprano con la intención de pastorear sus cabras por la inmensidad del monte. Tras varias horas en aquel hermoso entorno, se acercó a un arroyo donde solía parar a descansar junto a sus animales. Allí encendió un cigarrillo mientras las cabras pastaban junto al reguero de agua. Los árboles cubrían la roca donde se apostaba y los ramajes y arbustos impedían ver en la lejanía. Solo el arroyo mostraba el claro sinuoso de su recorrido. Era un pastor acostumbrado a la naturaleza, así que sus sentidos estaban bien agudizados y era capaz de percibir cualquier alimaña que se aproximase a él o a sus animales. Sin embargo, no pudo sentir la llegada de un extraño individuo que pareció surgir de la nada. Llamaba la atención su figura estilizada y una vestimenta pegada al cuerpo. Según narró Pedro a varios amigos, aquel forastero vestía como nunca antes había visto a nadie. El desconocido visitante entabló conversación con el atónito hombre y comenzó a narrarle una increíble historia sobre la Tierra que atrapó inevitablemente la curiosa atención de éste. El forastero le dijo que nuestro planeta era custodiado y protegido por seres de otros mundos, desde hacía milenios. Cortezo, aunque curioso y atento a todo lo que escuchaba, no se las gastaba de ingenuo, y su primer pensamiento es que se trataba de un individuo que no estaba bien de la cabeza. Ni corto ni perezoso, así se lo hizo saber a su interlocutor, quien respondió que no estaba hablando con ningún demente, sino que pertenecía a una raza muy culta y de moral perfecta. Pedro y aquel sujeto charlaron durante horas mientras compartían algunas naranjas, un poco de queso y algo de pan que el pastor portaba en su viejo y deteriorado zurrón. En aquella conversación, el forastero le reveló que en el más remoto pasado ellos cambiaron el ángulo de rotación del planeta, de 90 a 113 grados, modificando también la trayectoria de un gigantesco objeto cósmico para que impactase en la Tierra, dando lugar de este modo a las 4 estaciones.
También le contó que tuvieron que destruir un satélite de la Tierra para hacerla más habitable, y que hacía algunos años el cometa Biela iba a impactar contra nuestro mundo, de modo que un equipo de científicos extraterrestres disparó unos rayos desde Deimos, el más pequeño de los satélites de Marte, para partir el cometa en dos y evitar una catástrofe que habría provocado la extinción de la especie humana y de otros animales. Sin embargo, uno de estos rayos alcanzó el planeta en la zona de Siberia, destruyendo un enorme terreno de bosque. El individuo dijo a Pedro que ellos observaron cómo el gobierno ruso se puso en contacto con los sabios de la Sorbona y cómo éstos buscaron sin éxito alguno el cono de su uranolito, resto de bólido. Sin duda se estaba refiriendo al conocido evento Tunguska, que tuvo lugar en 1908, pero no se documentó hasta 1921, mucho después de la experiencia de Pedro. ¿Cómo pudo conocer nuestro protagonista tal suceso en un pueblo de Málaga en 1910? En esa primera conversación, el visitante también reveló que tuvieron que destruir estrellas que emitían grandes cantidades de radiación que alcanzaban la Tierra, entre otras acciones, con el fin de protegernos. Dicho esto, el misterioso individuo abandonó el lugar, no sin antes advertirle que volverían a verse. Aquel encuentro resultó ser el preludio de otros tantos en los cuales el extraño forastero transmitía al cabrero retazos de una ciencia impensable para la época. Según se recuerda, Pedro Cortezo comenzó a frecuentar la iglesia de una forma más asidua, y su actitud impregnaba de sosiego, paz y sabiduría a todos los que le rodeaban. El hombre empezó a vaticinar acontecimientos futuros de los que afirmaba ser conocedor gracias a los seres con los que hablaba, porque el primer visitante dio paso a otros de similares características. En principio, los vecinos lo convirtieron en epicentro de sus burlas, aunque el tiempo terminó demostrando que muchos de los eventos que pronosticó acabaron sucediendo, de modo que pasaron de reírse de él a llamarlo el Sabio, seudónimo por el que se sigue recordando tras más de un siglo de aquel primer encuentro. Los mayores de Ojén todavía rememoran las profecías de Pedro, que se hicieron realidad, como cuando aseguró que el fuego iba a rodear el pueblo. Todos esperaban que se desencadenase un gran incendio, pero en realidad sucedió que en los siguientes años se produjeron pequeños fuegos que ciertamente formaron un círculo alrededor de la población, tal como había vaticinado el sabio. También predijo que las montañas que rodean a Ojén, algunas de unos 1000 metros de altura y completamente escarpadas, serían escalonadas hasta sus cumbres. Esto era algo inaudito para un pastor de montaña que vivió entre finales del siglo XIX y principios del XX, ya que el conocimiento tecnológico de la época no daba para tanto. Sin embargo, en la década de los 90 se puso en marcha un plan de reforestación de la zona y se escalonaron todos los montes aledaños a la localidad con el objetivo de repoblarlos. También predijo una riada que llegaría a través de una de las calles que cruza el pueblo y que arrasaría con todo a su paso. Pocos le creyeron, pero al poco tiempo una fuerte tormenta provocó un movimiento de tierra que desvió un gran torrente de agua hacia la calle señalada por Pedro, provocando, tal y como había anunciado, graves daños. Pero nuestro protagonista también era capaz de adivinar muertes y nacimientos, tal como recuerdan los mayores del lugar. Los encuentros del sabio con los extraños visitantes se hicieron cada vez más asiduos.
pero pasando un tiempo dejó de compartir con sus vecinos estas experiencias, a la vez que daba muestras de nuevas capacidades, aparte de las profecías, como las sanadoras. Esto le proporcionó una enorme fama, no solo en su pueblo, sino también en otros aledaños. Muchos acudían al humilde pastor para que pusiera fin o al menos disminuyera la gravedad de sus males. Desde Guaro, Monda, Coín, Alaurín el Grande, Istán o Mijas, entre otros, visitaban a Pedro aquellos que sufrían alguna enfermedad. Éste los atendía siempre sin descuidar su oficio de cabrero, porque no quiso enriquecerse por sus capacidades. Hizo de consejero, profeta y sanador, aunque jamás llegó a satisfacer la duda que todos le planteaban. ¿Quién eran esos seres con los que se comunicaba? ¿Se trataba de ángeles o de habitantes de otro planeta? Pedro el Sabio se mantuvo siempre fiel, definiendo sin tapujos la existencia de estos guardianes de la Tierra, que le transmitían su amor por la naturaleza, el planeta y el universo. Como explicamos, su historia traspasó las fronteras que trazan las montañas de Ojén. En la hemeroteca encontramos un viejo artículo dedicado a su figura, publicado en el Diario Sur de Málaga, el 26 de enero de 1968. En el reportaje basado en las declaraciones de aquellos vecinos que recordaban las andanzas de El Sabio, leemos lo siguiente. Y éste habló en cierta ocasión a sus familiares de un largo viaje que iba a emprender con los desconocidos cosmonautas. Él quizá no retornase jamás a la Tierra, pero decía que nadie llorase, porque en el infinito todo es posible. Casi un siglo después del primer encuentro de Pedro con el enigmático individuo, Ojén volvió a ser epicentro de una aparición insólita. En este caso, el protagonista fue Marino Amaya, un prestigioso escultor leonés afincado en la localidad malagueña. Ocurrió el 26 de septiembre de 1996 aproximadamente, a las 9 de la noche, cuando Marino enjaulaba a los perros en un terreno de su propiedad. De repente observó una extraña luminaria que cruzaba el cielo nocturno sobre la serranía. Momentos después de aquel avistamiento comenzó a percibir un ruido, señal inequívoca de que algo estaba dentro de su propiedad. La zona es frecuentada por jabalíes, zorros, jinetas y otras alimañas, pero aquel sonido logró que el escultor se estremeciese. Incluso pensó que se trataba de alguien con no muy buenas intenciones. A pesar del miedo, el escultor decidió aproximarse lenta y prudentemente hacia los arbustos de donde procedían los ruidos. En cierto instante Marino se giró porque una potente y cegadora luz llamó su atención. De aquella luminosidad emergió un diminuto ser de unos 90 centímetros de estatura, muy delgado y cuyos largos brazos le llegaban hasta las rodillas. Aparentemente la figura carecía de ropas. Sus pies eran grandes y planos, su piel rojiza brillaba en mitad de la noche y en su inexpresivo rostro resaltaban dos grandes ojos azules. Acto seguido, el ser se desplazó levitando hasta una roca cercana a Marino y comenzó a revelarle el porqué de su visita. Dijo que se había presentado ante el escultor por su naturaleza buena y bondadosa. Además, al igual que en el caso de Pedro el Sabio, aseguró que procedía de una cultura lejana que se preocupaba profundamente por el planeta Tierra. Tras aquel encuentro que no se alargó más de media hora, Marino volvió a establecer contacto con el humanoide en repetidas ocasiones. Este le revelaba mensajes referidos al cuidado de la tierra y algunas predicciones como la de un terrible atentado que iba a tener lugar en España en 2004.
y que muchos vinculan con el ocurrido el 11 de marzo de ese año en la madrileña estación de trenes de Atocha. Como recuerdo de su misterioso interlocutor, Marino Amaya decidió realizar una escultura de Mi amigo Alien, tal como grabó en una placa a los pies de la talla. Aquella figura despertó ciertas discrepancias en el pueblo de Ojén. Lamentablemente, nuestro protagonista falleció en 2014, llevándose el secreto de sus asombrosas experiencias. Bueno, amigos, ya habéis visto la historia de nuestro amigo Pedro Cortezo o Pedro el Sabio. Y ya habéis visto lo que hacen estas entidades. Yo quiero hacer una separación perfectamente clara. La moda que está ahora en el mundo de la ufología y en el mundo de la investigación es, y se ha puesto, y es reiterativo el tema de los supuestos Anunnaki o entidades que vienen del espacio que nos crearon, algunos y la mayoría dicen que para chuparnos la sangre. Me acuerdo que Salvador, era amigo mío, decía que venían a chuparnos la sangre, y seguramente hay entidades que lo hacen, que vienen también a crear una élite de reptiles que nos va a dominar y todas esas cosas. Y eso ha atraído cantidad de personas. Hay un fenómeno que se llama en psicología la disonancia cognitiva, y es muy normal que, según como sea yo, y si me conecto con mi propia realidad y con la realidad del ser humano, me voy a dar cuenta de que somos desastrosos. También somos grandes, también podemos hacer cosas geniales, pero en general la evidencia de este tiempo que estamos viviendo, de la autodestrucción, del cambio climático, del almacenamiento de bombas, de la guerra biológica, todo esto nos está diciendo que no somos precisamente unos personajes muy elevados. También el que estamos en recelo permanente con el vecino, con la otra nación, con los moros o los cristianos o unos u otros que vienen a comernos, con la emigración, con el racismo, con el machismo, todas esas cosas que forman nuestro tejido psicológico, nos hace sin querer proyectar sobre supuestas entidades que no conocemos toda nuestra capacidad psíquica de entender el mal, y como somos nuestra personalidad se la atribuimos enseguida a estas entidades. Si veis las películas que hay de tema extraterrestre, veréis que solo el 1% habla de entidades positivas. La película E.T., ¿os acordáis de E.T., de Spielberg? E.T., mi casa. Bueno, pues esa entidad era positiva, pero era medio tonto, medio lelo. O sea, ahí hicimos un esfuerzo. Dice, no le vamos a presentar negativo lagartijo con escopetas que nos quiere comer, a mordernos. La serie V, ¿os acordáis? Nos van a comer. No, ahí hicimos un esfuerzo. Menos mal. Spielberg, menos mal. Hizo un ser bonachón, que tenía un dedo que se le encendía, que se encendía el corazón, y una historia de amor del niño que le encuentra y su familia. Pero al final, si os dais cuenta, prevalece en la historia la bondad del niño por la apariencia un poco mongoloide y un poco rara del extraterrestre. O sea, hicimos un esfuerzo para decir, este sí que es bueno, es un buenazo. Pero es medio feo, medio tonto, medio en mi casa y ve así girando. O sea, ahí hicimos un esfuerzo, pero no llegamos. 95% de películas y de historias son negativos, nos vienen a atrapar, nos vienen a comer la sangre, nos vienen a dominar y nos vienen a hacer la Pascua. No tenemos capacidad de entender más que lo que nosotros vivimos, lo que nosotros somos y lo que nosotros pensamos, que necesariamente lo proyectamos a lo desconocido. Por tanto, si yo no puedo ver ni a mi vecino, si además a los de derecha o a los de izquierda los tengo una rabia de miedo, si además soy machista y a las mujeres las destrozaba, y además no quiero que vengan aquí a mi tierra a comer los emigrantes o lo otro, todas esas cosas, en mayor o menor medida, se las proyectamos con toda seguridad a los extraterrestres. Tener la seguridad de que todos los servicios secretos del mundo están armándose hasta los dientes, y en Ginebra hubo una reunión de Gorbachev y Reagan diciendo que se prepararían para una supuesta invasión extraterrestre. Son cosas de teletipo, lo podéis leer, no me lo he inventado yo. Y
esa historia de pensar que van a ser como nosotros, que nos vienen a invadir, es nuestra personalidad. Y ahora, como os he dicho, se ha puesto de moda los reptilianos. Y los reptilianos son unos señores reptiles muy feos ellos, como la serie V, que tienen escamas, que nos crearon y vienen aquí a... Primero nos hicieron que trabajáramos como negros, según Zachary Sitchin, a traer oro para ellos. Y ahí crearon una raza de esclavos. Ahora vienen y cogen con su diabólico plan y cogen a Bill Gates, a la reina de Inglaterra, por decir algunos. O incluso, el otro día me dijeron uno que nuestro compatriota Amancio Ortega, que ha hecho unas donaciones extraordinarias, pues también debe ser parte de esa élite de que les han comido el coco y por tanto están al servicio de estas entidades que vienen del espacio. Muy bien, todo es folclore y está bien, es parte de la personalidad que cada uno de nosotros tiene. Y cuando yo veo un vídeo de estos o veo una información, me da pena. Porque no determina en absoluto a los extraterrestres, sino determina al autor que dice eso y que hace eso. Eso no describe la personalidad de estas supuestas entidades. Describe la personalidad enfermiza del que atribuye sin conocerlo, sin saberlo, sin pruebas objetivas, la maldad a unas entidades que vienen del espacio. Lo que está determinando esa información es tu personalidad, amigo, no la de ellos. No tenemos pruebas suficientes para saber cómo son. Y si no tenemos pruebas, y si no tienes seguridad, debes tener respeto. Porque eso, en lo que se llama el prejuicio, y ir contra la fama y el honor de una persona, en el Código Civil Español, en el Código Penal, está penado. Pues, ¿por qué tú atribuyes a estas supuestas entidades chupasangres y reptilianos con rabo que nos vienen a crear una élite de señores dominantes para hacernos la Pascua? ¿Por qué no escuchas la historia de nuestro amigo Pedro Cortezo, Pedro el Sabio? A lo mejor resulta que estas entidades, a las que el 95% de la información de la red les atribuye la maldad más absoluta y en la manipulación de la raza, no tienen que ver nada en absoluto, o no existen o son la proyección de tu personalidad, cuando en realidad tenemos otras entidades que nos están salvando la vida. Nuestro grupo de trabajo se dedica a esto. Sabemos que no podemos decirles que vengan, pero sí sabemos cómo atraer su atención, mediante nuestra honestidad, mediante el trabajo por un mundo mejor, mediante la superación de la conciencia, mediante el ejercicio de la libertad, del pensamiento, de la inteligencia, del humanismo. No hay que buscarles. Ellos están, siempre estuvieron. Y como cuentan estas historias, las que os he contado, ellos vienen a personas buenas, a personas que su vibración o su realización les atraen. Pero bueno, esto vende poco. Presentar extraterrestres con este poder, que nos vienen a preservar, que son incluso guapos, que son sentimentales, que son amorosos, no vende. Lo que vende es un tío con antenas, con ojos y tal, y ahí cae todo el mundo. Todo el mundo. El 90% está ahora viviendo de las historias, de las conspiraciones y de las majaderías que cuentan muchos señores, sin pruebas. Claro, si usted me dice, son así, según creo yo, siempre según pienso yo, este es mi pensamiento, vale, pero en todo caso retrata tu personalidad, la capacidad que tú tienes de entender cómo es ese ser. Pero ¿por qué no pueden ser como cuenta Pedro el Sabio? Yo me inclino a pensar que son así. Yo deseo que sean así. Yo aspiro a que sean así. Y mi mente no pierde el tiempo escuchando a los otros o las otras tonterías. Por tanto, amigos míos, este vídeo que os he mandado es decisivo. No tanto para creer o no creer en la historia que nos cuenta Pedro el Sabio, sino para saber, para hacer un pequeño autoanálisis. ¿Cómo concibes tú a los extraterrestres? ¿Los concibes negativos, envidiosos, chupasangres, creadores de una élite, manipuladores? ¿O los concibes como es tu corazón, como es tu añoranza,
como es tu deseo, como es tu imaginación, sabios, poderosos, humanistas, positivos, universales. ¿Cómo eres tú? Así son tus extraterrestres. Por eso os quería traer esta historia y por eso quería llegar a esta conclusión, para fastidiaros, para crear en vosotros una tensión. Si tú solo concibes extraterrestres reptilianos, se te va a ver enseguida el rabo. Si tú concibes extraterrestres de este nivel, del de Pedro el Sabio, seguramente se te verá un aura luminosa. Os fastidia, ¿eh? O no estoy hablando de psicoanálisis, no estoy hablando de autoanálisis. Fijaros, que hemos pasado de extraterrestres a meterme con vosotros y conmigo, Es decir, ¿cómo es tu imaginación? Según sea tu imaginación, así son tus extraterrestres. A lo mejor es una paranoia colectiva y no existen. Amigos míos, la evidencia que he puesto de los seres que hacen esos escudos protectores desarman cualquier subjetividad sobre si existen o no existen. Esa es la evidencia. Y una vez que aceptamos que existen, porque la evidencia nos derrota, porque los testimonios son millonarios, son millones y millones de testimonios, porque me fío de Pedro el Sabio, mis extraterrestres, con los que trabaja nuestro grupo de trabajo, son estos. Los otros no nos interesan. En fin, os dejo con esa reflexión, provocando un poco vuestra reacción. Hasta el próximo vídeo. Gracias.